algún tipo de información a través de la red utilizando los SMS? ¿O, por el contrario, son de los que piensan que la información, tanto del ámbito sanitario como de otro tipo de información, no debe de circular libremente por la red? ¿O, sin embargo, son ustedes personas que entran con asiduidad en foros para dar comentarios sobre cuidados? Si es así, en cualquiera de las dos vertientes están ustedes en el lugar adecuado. Buenos días, bienvenidos a la segunda de las mesas de esta jornada de salud. Para los que no tengan gusto de conocer, me llamo Juan Luis Badallo, soy enfermero de atención primaria y presidente del Colegio de Enfermería de Valladolid. Y vamos a dar a comienzo a la segunda de las mesas con el consiguiente debate posterior. En este caso vamos a analizar una perspectiva diferente y controvertida de acceder a la información sobre salud y enfermedad, lo que se viene denominando el paciente empoderado. Desde siempre, una mayoría de personas que sufren una enfermedad desean obtener más información sobre ella, ya sea el reconocimiento de los síntomas, las alternativas de tratamiento o el pronóstico de la misma. Hasta la aparición de la red, los pacientes y familiares disponían de pocos pozos donde extraer esa información, que además de escasos, exigían un lenguaje críptico, o sea, un lenguaje profesional. Pero la red, Internet, vino a cerrar esa brecha y se ha convertido en una fuente de información y medio para relacionarse con otras personas en la misma situación. Los profesionales de la salud hemos tardado en incorporarnos a este reto y, en cierta manera, son bastantes los que no terminan de asimilar que el paciente es cada día más responsable y desea participar activamente en las tomas de decisiones que afectan a su salud. Pero la red virtual es como la red real y en ella podemos encontrar todo tipo de tabús, ideas preconcebidas o trasnochadas e incluso confusas que impiden al paciente, incluso a nosotros mismos, acercarnos al conocimiento que estamos buscando. Por otro lado, los numerosos resultados que se producen en los buscadores dificultan, hacen que un mal filtrado impida ver el bosque de lo que necesitamos. Para analizar todo esto, contamos en la mesa, entre comillas la de mesa, con un reducido pero escogido grupo de ponentes. A mi lado se encuentra doña Carmen Villar, enfermera, está finalizando sus estudios de antropología, ha trabajado siempre en el área quirúrgica, 12 años como enfermera de quirófano primero, enfermera de reanimación después, y en la actualidad lleva 9 años como supervisora de la central de esterilización del complejo asistencial de Zamora. Pero en realidad su auténtica meta ha sido la continua formación y adquisición de nuevos conocimientos, y de ahí su destacada intervención dentro del grupo de investigación de enfermería basada en la evidencia. Tiene blog propio, que pueden ver ustedes en la pantalla, llamado Nosocomial, y en su intervención analizará la motivación de los pacientes y la actitud de los profesionales dentro de un curioso enunciado que algunos de ustedes conocerán, que es la Ley de Cuidados Inversos, expuesta en 1971 por Julián Tudor, y en la que se afirma que el acceso a la información, el acceso a la atención médica o social de calidad, varía en proporción inversa a su necesidad en la población asistida. A continuación se encuentra don Aitor Calero García. Aitor es un e-paciente, biólogo de carrera, aunque su trabajo se desarrolla como consultor tecnológico en una empresa de software. Su relación con el mundo de la salud se debe a que un familiar padece de fenilcetonuria, también conocida como PKU. Forma parte de la Junta Directiva de ASFEMA, la Asociación de Fenilcetonúricos de Madrid. Tiene un blog propio, Un cafelito a las 11, un blog muy tecnológico, a pesar de que el nombre pueda confundir, que pueden ver ustedes en pantalla, y es colaborador de otras páginas, como suele ser habitual en el medio bloguero. En su intervención expondrá las relaciones entre los pacientes y los doctores, la influencia de las redes sociales y el activismo en salud. Por último, en el lugar más alejado, pero no por ello menos importante, se encuentra don Manuel Villacorta, médico, máster en Salud Pública y Administración Sanitaria,
En la actualidad, y desde 2003, es jefe del Servicio de Planificación de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, si bien su actual trabajo está relacionado con la elaboración y seguimiento del plan de salud y de diferentes estrategias en salud en la comunidad. Ha trabajado en los primeros proyectos de historia de salud digital en atención primaria y en el desarrollo inicial del portal de salud de Castilla y León, y en la puesta en marcha del actual proyecto de aula de pacientes de Castilla y León. Su exposición posiblemente sea, desde mi punto de vista, la más expuesta de las tres, ya que mostrará la implicación de la Administración en el mundo de la salud 2.0, a través de la aplicación de las tecnologías, de la información, hacia la educación sanitaria o hacia la educación para la salud, como ustedes la quieran denominar. Y con esto yo creo que lo mejor es comenzar y, por lo tanto, Carmen, cuando quieras, el turno es tuyo. Bueno, ya la presentación la ha hecho Juan, me parece que un poco extensa, pero bien, mi presentación en principio quería titularla únicamente Enfermera 0.2 en el 2.0, enlazando un poco con todo esto de estar continuamente aprendiendo, porque, como él bien ha dicho, yo quería que centrara más la presentación en eso, que creo que en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información, como estamos actualmente, no nos podemos quedar con lo aprendido hace 20, 25, 30 años o más en algunos casos. Esto avanza muy rápido y cada vez necesitamos adquirir nuevas competencias, nuevos roles estamos aprendiendo y para eso necesitamos formarnos en estos nuevos roles. Este tiene que ser una mentalidad que ya de entrada tenemos todos que empezar a cambiar y empezar a cambiar para ser mejores profesionales. Me trastocó un poco cuando me decía motivación de pacientes, porque bueno, yo motivación de profesional puedo hablar un poquito. Motivación de pacientes, sé que lo hizo a propósito de un trabajo en ciernes en el que estoy empezando, que es sobre empezar a estudiar un poquito todas las motivaciones del paciente empoderado y empezar a ver si es realmente estamos dando a ese paciente empoderado lo que ellos nos demandan, si el paciente quiere empoderarse, pero bueno, de este trabajo todavía no vamos a hablar porque, ya os digo, es otro tema, ¿no? Y claro, nos sucede esto, irremediablemente esto sucede. Que siempre dejamos para mañana, o bueno, esto no es mi competencia, esto yo no lo voy a hacer, esto hay otros profesionales que lo van a hacer mejor que yo todavía no sé para qué tengo que aprender de esto, pero realmente el futuro llega, y el futuro llega, hagamos lo que hagamos, y aunque no lo esperemos. Y nos ha llegado así. Y claro, nos metemos en este mundo que cuando entras no sabes ni por dónde atacar, no sabes ni por dónde empezar, ni sabes por dónde ir. Y además es que nos damos cuenta que cuando nosotros llegamos ya hay gente allí, ya estaban ellos antes y estaban pidiendo que alguien les ayudara, buscando información y buscando ayuda y buscando recursos. Y nosotros esos recursos también, como dice en el libro del e-paciente, lo que tenemos que empezar a ver es todo esto no como una amenaza, sino como unos recursos en salud. Utilizar a los cuidadores y utilizar a los pacientes que ya están en red y que además muchas veces saben más que nosotros, como otros recursos en salud. Bien, el libro del e-paciente al que todos hacemos referencia surgió además de esta forma. Surgió por un médico que estaba en un proceso de enfermedad y quería hacer una investigación, empezó a moverse por internet y a investigar qué es lo que había allí, qué hacía la gente en internet. Y claro, se llevó la gran sorpresa a la que nos estamos llevando todos. Pero si cuando yo he llegado aquí ya había gente, si había muchos pacientes ya buscando información. ¿Y qué información buscaban? Este es el primer lema del e-paciente. No quieren mejores tecnologías, no. Bueno, quizá las quieran, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que a lo mejor no es así, que dicen, que yo quiero un TAC,
que yo quiero, bueno, no mejores hospitales, yo lo que quiero es ser sano y feliz. Bien, este guante que arrojó Tom Ferguson, que ya falleció y que además es el que hizo es el que creó lo del paciente empoderado, que por cierto tengo que decir que la palabra empoderado sí que existe en el diccionario en castellano desde hace mucho tiempo, refiriéndose, sí, no, porque hay también cierto debate con empoderamiento, apoderamiento, no sé qué, bueno, sí existe en el diccionario en castellano desde hace tiempo y le da una definición además muy clarita como darle el poder a alguien que no lo tiene. Y en este caso es al paciente, que no lo tenía, habíamos sido muy paternalistas con ellos. Este libro no voy a hablar mucho más de él tampoco porque realmente os lo podéis descargar y os invito a que lo hagáis porque os va a aclarar muchísimo y os va a poner las cosas muy en claro sobre todo lo que es la e-salud y el e-paciente, sobre todo lo que nos demandan y sobre lo perdidos que estamos todavía los profesionales. Es un libro de descarga gratuita en la red que os invito a todos a que lo leáis para aclarar toda esta idea. Y es lo que os decía, en España también estamos igual. Estos son unos datos de hace 15 días, una encuesta en el periódico de hace 15 días. Los pacientes buscan primero en Internet antes de ir al médico. Y además de esos, algunos ya se han ahorrado la visita porque dice, bueno, pues ya sé lo que me está pasando, ya sé qué es esto. Otros, en cambio, se quedan con la duda, van al médico pero no le cuentan lo que han visto en Internet, quieren a lo mejor que él le diga. Pero bueno, que es una realidad y que está pasando también y que todos lo estamos viendo en las consultas. El guante, perdonad que quedó un poco borrosa, yo en esto, después de los grandes gurús que me han precedido, me veo un poco apocada, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. El guante lo tomó el paciente Dave, el guante arrojado por Tom Ferguson sobre todo este movimiento de pacientes, fue recogido por el paciente Dave y creó esta página, no página, sino esta comunidad de pacientes que ahora mismo es de las más importantes en Estados Unidos y casi a nivel mundial. De ahí han surgido muchísimos blogs, muchísimas otras comunidades de pacientes de distintas, relacionadas con distintas patologías y cada uno ya ha ido generando su propia red. Otra comunidad muy importante de Mani Hernández es una persona que se le detectó una diabetes tipo 1 y buscaba en la red y lo que encontraba a lo mejor no le convencía o él veía que a lo mejor la mejor ayuda era a través de otras personas que habían pasado por su proceso. Creó esta comunidad también hablando de diabetes y ha hecho su versión, por supuesto, en español. Comunidades ya en nuestro país tenemos en la Junta de Andalucía, el Fórum Clínic de Barcelona, en los Aquidexa, cada vez más, como decimos, aunque sea un ritmo lento y un poco torpe al principio y un poquito, bueno, pero cada vez más todas las administraciones y las instituciones se van incorporando a estar en la red, Esta es la del Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos y os invito a todos también a que accedáis a ella, porque aquí vamos a tener solucionado todo aquello que no sabemos a veces cómo contarle al paciente y que nos lo dice con esquemas, si quieres te hago un esquema, si quieres te hago un vídeo, si quieres te lo cuento y si quieres además te hago una evaluación al final para ver si te has enterado. Esto es lo que tenéis en esta página. Y es una página que, junto con lo del e-paciente, os invito también a que la visitéis para que nos demos cuenta de que esto es una realidad, de que no es el futuro, de que es el presente y casi el pasado, como nos podía decir Chema. Bien, este es el canal de YouTube del Ministerio, como veis ahí, del Ministerio de Sanidad y Política Social. También se van subiendo al carro sobre la higiene de manos. Tienen una página también muy buena en seguridad del paciente, también para acceder a ella. Y la Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía, que es pionera también en crear foros para pacientes, y la nuestra, que en esta tampoco me voy a entretener mucho porque ya tenemos a don Manuel Villacorta, que nos va a hablar a continuación. Vale, ¿qué es lo que buscan? Decía el paciente Dave que tú al principio, todos entramos en Internet a ver pues sobre el embarazo, sobre métodos anticonceptivos, sobre tal cosa, de una forma muy esporádica en algún momento de nuestra vida, pero cuando entramos con más intensidad es cuando ya tenemos una patología o cuando estamos en un proceso de enfermedad. Ahí sí que ya nos desesperamos buscando en la red cualquier tipo de información, que muchas de ellas acaban en muerte, también, susto muerte, pues acaban en muerte a veces. Y luego buscamos también a ver quién nos puede ayudar y quién nos puede asesorar sobre los mejores especialistas, ¿no? Y qué es lo que puedo hacer con lo que yo tengo.
lo que hacen las asociaciones y lo que hacen todas estas páginas y estas comunidades principalmente es esto, dar apoyo, educar. Claro, yo veo esto y digo, ¿y nosotros qué estamos haciendo entonces? Si ya tenemos las asociaciones que lo hacen, si ya tenemos las comunidades que entre ellos, ¿qué estamos haciendo? Y me diréis todos. Yo el paciente que tengo tiene 80 años, vive en la Alta Sanabria, no conoce de internet y es que ni siquiera tiene cobertura. Que tienen que ir a lo mejor allí al Parador de Puebla, que tiene la wifi gratis. Pero no es esta tampoco toda la mayoría de los pacientes que tenemos, porque también tenemos muchos pacientes con su smartphone y también tenemos que atenderles. Y esos cada vez hay más. Las nuevas generaciones son las que vamos a tener que atender de ahora en adelante. La ley de cuidados inversos de la que hemos venido hablando también nos habla de esto, que esto se puede dar en salud. Es decir, aquellos pacientes que necesitan más cuidados son a los que menos llegan los cuidados que prestamos, son a los que menos llega la atención que queremos ofrecer. ¿Qué tenemos que...? Por otro lado, como bien nos ha dicho en la presentación Juan, toda la información que hay en Internet, todos lo hemos visto, la Viagra que venden y todas estas cosas que hay por la red, que encima todavía nos crea más miedo. Dices, ¡ay, Dios mío, ¿dónde me voy a meter? Pero yo creo, como os han dicho antes también, que el papel que tenemos que hacer los profesionales es todavía más importante con estas dos cosas que nos encontramos, tanto en la ley de cuidados inversos como para ofrecer una información de calidad. El profesional es el que tiene que hacer de filtro. Filtro para dar la información real y la más válida y información de calidad, por un lado, y filtro para acercar esa información a estas personas que por sus recursos o por su situación no tienen ese acceso, que nosotros somos privilegiados y sí podemos tener. Lo que hablábamos de la brecha digital nos lo dice también Pilar. Pilar es una enfermera de atención primaria de Castilla-La Mancha, que tiene un blog también muy bueno, enfocado a los pacientes y en este caso enfocado a los profesionales. Era, ¿cómo vamos a cerrar esa herida crónica que además a veces los bordes ya no hay manera de unirlos porque ya estamos ahí empeñados en que no queremos entrar? La brecha la vemos aquí en estadísticas. La actitud ante la información que circula por la red de las enfermeras que ya estamos en la red frente a las que no están difiere mucho. Consideramos que esa información es muy positiva a todos aquellos que ya nos estamos moviendo. Es verdad que unas, por docencia, por investigación, hemos accedido antes, pero también hemos accedido de una forma muy torpe, que es lo que yo quería expresaros un poquito. Porque parece que venimos todos de másters, venimos todos de máster de comunicación, venimos de la nueva era tecnológica, y no es así tampoco, con lo cual, esto se necesita ya. De aquí teníamos que salir ya todos con cuenta Twitter, por lo menos, de huevo, para empezar. Después ya veremos. Como dice Miguel, bueno, ya veremos, porque tener solo la cuenta no es suficiente, pero bueno, todo se andará, ¿no? Como hemos andado todos, todo se andará. Las vemos como un peligro siempre, esas barreras. El Internet para nosotros es algo desconocido, o es algo temeroso, o es donde se va a ligar, o es donde voy ahí que me llamo camionero bravo y no sé cómo entrar. No sé cómo entrar. La única forma de vencer las barreras es saltarlas. Y saltar al vacío, como decía, o coger la pértiga y saltar. Todas las barreras que nos... voy a ser quizá un poco repetitiva. Yo aquí os voy a contar un poco mi experiencia, porque en esto sí que he sido autodidacta. El único curso de formación que hice en Internet fue el que proporcionaba el colegio, en este caso en el Colegio de Zamora, fue donde yo me inicié en Internet. Y de eso no os estoy hablando de la prehistoria, ni os estoy hablando de hace tanto tiempo. Les decía antes a unos compañeros que yo empecé en Internet porque primero es verdad que conocía lo del MS2 y aquello me parecía un bodrio que te mueres. Digo, yo aquí, eso ya quedé vacunada, vamos. Dije, ni entro a Internet, ni cojo móvil, De hecho, el móvil lo tuve también de mi alrededor, la última que se cogió el móvil. Pero empecé el curso de Internet del colegio porque mis hijos querían un ordenador. Y entonces yo dije, bueno, pues yo tendré que ir. Yo tendré que ir a ver... Porque si van ellos y no voy yo, a ver dónde se meten estos pobres. Pues eso es lo que hice, ¿no? Esa es la escalera, un poquito de los miedosos o de los que empezamos, los inactivos, que es como estamos al principio, no hacemos nada en Internet. Después entras a mirar. Después entras ya y dices, oye, mira, esto me gusta, esto también, esto me lo quedo, el otro me lo quedo también un poco, ¿no?
y empiezas a hacerte el huevo, que os decía antes, de Twitter, o empiezas a hacerte la cuenta del Facebook, a hacer maíces en la granja, a hacer casitas y todas estas cosas. Después ya dices, anda, mira, si hay aquí una cosa que se llama RSS, a ver para qué sirve. Y dices, uy, si me lo guarda también esto en el Google, mira qué bien que ahora lo tengo y lo leo cuando quiero. Y después empiezas un poquito y eso ya poco a poco te empieza a enganchar cada vez un poco más, ¿no? Y es esta forma, o sea, no necesitamos empezar por ahí para despeñarnos, lanzar un blog al viento y encima ponernos en evidencia, porque si no sabes o no conoces, que yo un poco también reconozco que a lo mejor puede ser muy criticable, pero bueno, ahí vamos. Y las herramientas, además, y la formación, que muchas veces es inaccesible para nosotros, la formación ahora mismo está en la red. Cuando dicen, ¿dónde nos formamos? En la red. ¿Dónde saltamos las barreras? En la red. ¿Dónde vamos a coger las herramientas? Todo esto es lo que os voy a decir. En la red. En la red tenemos todo. Y lo tenemos adaptado a nuestras necesidades. Esa es la gran ventaja. Yo no voy a ir a un curso donde me van a decir de entrada, a ver, bonita, ¿qué nivel tienes? Y luego me van a poner allí con los que no saben. O luego voy a ir a una plataforma que no voy a poder entrar. O luego yo me voy aquí. Entro desde mi casa, cuando quiero, como quiero. Empiezo a aprender a mi nivel y consigo el aprendizaje necesario a lo que yo estoy buscando. Y todo eso lo tenemos en la red. Este es un blog de nuestros amigos turroneros, que se llaman, son dos enfermeros de Jaén, uno de ellos trabaja en la Universidad de Jaén, y ahí tenéis cantidad de recursos hechos por enfermeros, desde cómo hacer un póster, cómo investigar, cómo redactar un informe, cómo hacer una cuenta Twitter, cómo manejar una cuenta Twitter, todo está en la red, ahora mismo. ¡Uy, ya! ¡Pues si me quedé! Herramientas, lo que os decía, ¿no? También las herramientas las tenemos dentro de la red. Y el tiempo, que me lo está cortando. El tiempo es puede ser una barrera, porque nos lleva mucho tiempo, pero a la vez, lo que os hemos dicho continuamente, lo que se consigue en 60 segundos en Internet, no lo conseguimos nosotros ni en 2 semanas de trabajo. Y esto es una realidad. Y esto hasta que no entramos y lo comprobamos cómo funciona Internet, no lo podemos ver. Este es el riesgo. El web surfing, que vamos de una página a otra, nos dispersamos, mira qué bonita esta otra página, que me voy para allá. La cultura que tenemos, estos que están todo el día enganchados aquí al teléfono, si total no hacen nada. Mira, lo que hacen es estar enganchados al teléfono. Yo conozco muchas formas de perder el tiempo. Y conozco gente que con un papel pierde toda la mañana, de despacho en despacho o paseando el papel. O sea, las TIC no me van a hacer perder el tiempo. Poca implicación de la administración. Esta es otra página que lamento mucho que no esté aquí Salva, porque de verdad es uno de los enfermeros de Castilla y León que ha sido pioneros y que es una persona que conoce muchísimo de tecnología y que además él aporta recursos y él aporta soluciones, que tome nota el señor Villacorta, a la página web. Desde nuestros blogs podemos aportar ideas y podemos, lo mismo que los pacientes, nosotros beber de los pacientes, de lo que ellos nos aportan, nosotros aportar a la administración también. Inseguridad. Voy a relatar las barreras y ya no voy a alargarme mucho. Internet, si quieres privacidad en Internet, este es un diagrama simple y dice, no hay. Bueno, lo que tenemos que tener cuidado sí que es cierto, y mucho más con lo que decíamos con los datos, pero yo no llevo todos los amigos del trabajo a mi casa a comer. Yo cuando me creo una cuenta Facebook para mi familia, es la de mi familia. Y a lo mejor yo luego me creo otra cuenta para mi trabajo y para compartir las comunidades de trabajo, y luego de ahí, si quiero, comparto con algunos amigos en la cuenta común que tengo familiar. Pero esto es importante también. Es la única forma también de no meter un mensaje a quien no, de no hacer llegar un mensaje a quien no quieres que se sepa, y además lo que no quieres que se sepa, no lo cuentes en Internet. Esta es la realidad. Con los pacientes, lo que decía antes, es el paciente el que pone los límites, es el paciente el que quiere contar hasta dónde, y nosotros tenemos que conocer los recursos que poner a su disposición para darle esa privacidad, más o menos, la que él nos demande. Responsabilidad es lo de antes, volvemos a lo mismo, esto no es mío, esto yo los ordenadores, yo esto lo he oído, los ordenadores es de los administrativos, yo no voy a tocar un ordenador. Y al final lo que se impone es esto, y además lo que nos dicen en el e-paciente, aprenderán mucho colaborando con sus pacientes, los que se resistían o lo desalentaban,
encontrarán una explicación convincente de los beneficios de ser amigos de la red. Y nosotros, como decía, tenemos que conocer para asesorarles todas las herramientas. Este ya es el hueso más duro de roer, resistencia al cambio. Resistencia al cambio, que estamos ahí poniendo barreras, haciendo oposición, pero además con fuerza. Este es un artículo del País donde nos dice que toda esta resistencia también se puede trasladar a la sociedad, y esto es lo que tenemos. Los que se adapten, y los que adapten su cultura y sus administraciones y sus instituciones a esta nueva forma, serán los que sobrevivan. Los demás serán los que fracasarán. Y por otra parte, la alfabetización digital, la demanda de los pacientes nos obliga. Esto ya es por necesidad, ¿no? Si no, acabaríamos siendo unos analfabetos digitales. Y la desmotivación, que aquí ya creo que tengo que cortar, que era sobre lo que venía la charla. Yo, cuando me lo propuso Chema, teniendo él esto, pues yo no sabía qué quería o qué esperaba que yo fuera a contar, que no contara él mejor que yo. Porque este blog es genial y nos habla siempre de cómo motivarnos, de cómo hacer para salir de cualquier situación, de cómo encontrar nuestro espacio interior y esa tranquilidad, eso que nos libere un poco de todo el estrés diario. Claro, cambiar esto por esto es difícil. Es difícil, pero solo es cuestión de una palabra. Es actitud. Y esta actitud no la vamos a encontrar hasta que no entremos en la red y podamos comprobar ese valor que tienen las redes. Y yo no sé si está por aquí Ana Junquera, que es la que me dio, que no sé. ¡Ay, Anita! ¡Qué bien! Ana Junquera. Ella lo define mejor que nadie. Ella ha entrado hace poco en Twitter también, creo, ¿no? Sí, un mes. Un mes. Y dice eso. Un día, a través de un gesto, es que esta es la realidad. Un día, a través de un gesto que no sabes muy bien por qué te sale, abres un sencillo blog y te colocas ante perspectivas antes desconocidas. El amasijo de contenidos que van y que vienen tendrán la capacidad de estructurarse en un servicio a la sociedad. Enfermería 2.0 es el reto. Hasta que no ves esto, y hasta que no lo ves en directo, todo lo que nosotros podamos contar no va a servir de nada. Cuando tú ves esto, es cuando te das cuenta del potencial de la red. Y acabo ya con esto, ya acabo. Perdonadme. Un caso, que somos enfermeros y teníamos que traer un caso. Mujer de 30 y tantos años, residente en zona rural con mala conexión a internet, enfermera y que además trabaja en un sitio donde están procesando instrumental. Tú fíjate qué fashion, eso, que nos interesa a nosotros, lo del instrumental, que te mueres. Los estudios que hicimos, para nada se tocaron las TIC. Y las idiomas, bueno, pues como yo soy muy lanzada, me defiendo con el inglés, si es bajito, como decía Gila, ¿no? No se necesitan conocimientos de máster, no se necesitan grandes herramientas, no necesitamos de mucho tiempo. Yo, como os ha dicho él, reparto las 24 horas que tiene mi día, no sé si alguien tiene más en su día de 24 horas, el mío tiene 24, y lo que haces es priorizar. A lo mejor no veo el Sálvame, a lo mejor la tumbada que me pego en el sofá es para estar escuchando a Olga en su clase de Te Cuidamos. A lo mejor otro día sí, porque digo, bueno, vamos a ver qué le pasa a la Pantoja, que también hay que tener conversación con el resto del mundo. Porque esto es así, o sea, tú tienes que priorizar, no es obligatorio estar las 24 horas del día en el Twitter, pues claro que no, no es obligatorio tener que escribir una entrada diaria del blog. Yo la escribo cuando tengo algo interesante que contar o lo que sea. ¿Y sabéis lo que me ha dado a mí todo esto? Esto me ha dado visibilidad. Desde mi puesto de supervisora de esterilización, solo tendría acceso a personas y a foros donde hablasen de esterilización. Con el blog, con todo esto de las redes, conoces a gente interesante, he tenido la ocasión de venir a compartir con vosotros, es conocimiento compartido y de verdad que no me quedo sin animaros. Hablando con la de Estados Unidos, la de Nueva Zelanda y la Mari Carmen de Zamora y con el otro de Gran Bretaña. Hablando de si ponemos toallitas en las cajas de instrumental. Fíjate, Resu. Y hacen lo mismo que nosotros. Te enteras ahí de que están haciendo en Nueva Zelanda las mismas cosas que hacemos en Zamora. Todo esto, de verdad que aunque lo diga así,
pues te sirve de estímulo, y más en unos momentos como ahora, en los que estamos como estamos en nuestros hospitales, en los que parece que no ves más allá de lo que tenemos entre esas cuatro paredes. Esto es el estímulo que nos da el conocimiento compartido, el no hablar solo en el desierto, que parece que nadie te escucha. El participar de esto, que fue una iniciativa que se generó en 15 minutos. En 15 minutos. Estábamos en Twitter 30 personas y hemos dicho, ¿pero por qué no hacemos algo? Y salió, diferénciate, más de 100 hospitales unidos a la iniciativa, no sé cuántos profesionales, organizaciones. Y acabo con esto, acabo ya. Esta es una pregunta que lanzaron los de Cuidando un día. ¿Es necesario el 2.0 para tu trabajo? Y yo le respondí esto. Le respondí con la Thermomix. Los que me conocen saben que hago siempre unas comparaciones muy caseras. ¿Soy yo mejor cocinera por tener una Thermomix? ¿Soy yo mejor profesional por tener las redes sociales? O eres buena profesional o no lo eres. Si no eres buena profesional, no te lo van a dar las redes sociales. Las redes sociales te van a ayudar a mejorar en tu trabajo. La Thermomix te ayuda a cocinar mejor, también os lo digo, pero en la que no lo es, agarra la Thermomix, se la guarda en el cajón y no la vuelve a ver. Y con esto es lo mismo. Y ya está. No hay más. Hola, hola, una bola, venga. Ay, toma, ¿quieres ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno. Como soy consultor informático, me fallará algo durante la presentación, no pasa nada. Está todo controlado. Para eso trabajamos, claro. Pues esta es la principal razón por la que estoy aquí. ¿Alguien se imagina quién es? Mi hija, obviamente, de la cual uno se siente súper orgulloso. La idea de la charla es un poco poner, utilizando una frase también de consultor, nosotros en la empresa tenemos un hashtag interno que es frases de consultores, y una de ellas muy típica es hay que ponerle cara y ojos al proyecto, ¿no? Pues esta es la idea, ¿no? Ponerle cara y ojos a todo lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Otra frase muy usada de esto es vamos a hacer un arco de iglesia, ¿no? Pues también quitarle un poco de sentido. Seguro tenéis frases de enfermeros también que repetís continuamente, ¿no? De estas hechas. Y una que hay que evitar a toda costa, ya os digo, si acaba así una reunión, algo habéis hecho mal y habéis perdido el tiempo bastante, es, bueno, si eso ya lo vamos viendo, Eso ya dice algo de la reunión. Como os podéis imaginar, el nacimiento de una hija te cambia la vida, y el nacimiento de una hija con PKU pues te la cambia muchísimo más, ¿no? Obviamente cuando nos dijeron nos dieron la prueba del talón, que es como se detecta la PKU, bueno, pues nos llevamos un shock tremendo. Hasta el punto de, bueno, mi abuela, la bisabuela de esta niña, dice que nunca lloró tanto en su vida, ¿no? Y claro, es un palo bastante importante, ¿no? Pero, a la vez, pues me ha servido personalmente para dar un cambio radical en mi vida. O sea, yo estudié biología, luego hice un máster de GIS, de, bueno, temas de mapas y vegetación, etcétera. Y acabé trabajando en una empresa de software, y la biología, pues, tenía un libro de bioquímica, el Strayer, por ahí, tirado, que seguro que os suena. Y lo dejé abandonado. Y el caso es que mi hija nace con PKU. Lo primero que hago, obviamente, es ir a internet. Lo primero que nos dicen los médicos es no vayáis a internet porque vais a encontrar cosas muy feas. Vamos a internet sin hacer caso a los médicos, obviamente. Y yo recuerdo que en el libro de Strayer había algo de la PKU. Entonces me pongo a mirar y, bueno, veo que tiene tratamiento, que no es tan malo como parecía, ¿no? Que hay solución, que hay salida. Y uno llega al hospital y se encuentra con que, pues lo típico del poema este, que había otro pobre que era más pobre que él, ¿no? Pues nos pasa algo parecido. Nos encontramos una madre ahí que tiene hidrocefalia en su primer hijo y está hospitalizada porque el segundo hijo, a pesar de todas las pruebas que se habían hecho, también viene con hidrocefalia. Eso te ayuda a relativizar todo en la vida, ¿no? Y aunque trágico para la madre, para nosotros supuso, pues,
una motivación es decir, bueno, pues mi hija tiene una cosa muy grave en principio, pero que es tratable y mira, podría haber salido mucho peor, ¿no? Y esto, bueno, pues me dio paso pues, a interesarme otra vez por el tema de nutrición, por el tema de la bioquímica, me abrió las puertas a colaborar con otros blogs, conocí a Chema a través de una historieta que no viene al caso, pero que creo que tiene su gracia, ya lo podré contar luego en la comida. Y todas las historias tienen un comienzo, ¿no? Como decía Tolkien, creo, en El Señor de los Anillos, y esta historia empieza en Escocia. Al cabo ya de un tiempo, cuando vamos a la consulta de la doctora, nos dice: oye, ¿tú tienes familia escocesa? ¿Porque tienes pecas en la cara? Y yo, pues, yo sepa, no, pero vamos, mi padre es pelirrojo y mi tía también es pelirroja y tal, pero yo salí moreno, o sea, que no, que yo sepa, tampoco tengo mucha referencia. Es que resulta que tu mutación, la mutación que ha dado lugar a la pega en tu hija, viene de Escocia. Y yo, pues espérese, que le voy a contar yo otra historia ahora. Resulta que mi bisabuela, en el año 1900, supongo, se enrolló con un tipo que venía de Escocia y que la dejó embarazada. Y en aquella época, imaginaros, mi abuela encima era portera, mi bisabuela. Pues imaginaros el hijo postizo de la portera, lo que podía suponer en 1900 en España, ¿no? Así que el hombre se vio ver en un marrón bastante considerable y le dejó dos regalitos a mi bisabuela. Un hijo, mi abuelo, y el gen de la PKU. Así que mi abuela obviamente le tuvo que poner su apellido de soltera, Calero. Y pues digo que yo, mi nombre no es Aitor Calero, sino sea Aitor X, no sé, McMardigan o MacLeo o lo que sea, ¿no? Pero nunca hemos logrado dar con el nombre este, pero bueno, nos acordamos todos mucho de él, tenemos pendiente hacerle un pequeño gesto de homenaje y tal, pero bueno. ¿Cuántos de aquí no conocen la PKU? ¿Nunca habían oído hablar de ella? Vale, todos, unos cuantos, no hace falta, o sea, podéis estudiar y se os olvida, no pasa nada, a mí también. Vale, ¿cuántos han tratado alguna vez con un paciente con PKU? ¿Conocen a alguien? Vale. Mira, qué bien. Bueno, habla a las claras de lo que es, ¿no? Es una enfermedad rara. Es una enfermedad rara que afecta a una persona de menos de cada 10.000 y eso plantea unos retos que ya veremos más adelante, son muy importantes para nosotros, ¿no? Para los afectados, o para los padres, las familias y obviamente los propios PKUs. Hablo aquí de serendipia, perseverancia y ciencia, porque lo que tenéis ahí son, digamos, las tres personas claves a lo mejor de la historia de la PKU. El primero es Asbjørn Follin, que es un médico noruego. El de la derecha del todo es Richard Koch, que fue un médico norteamericano, que es el que ya desarrolló un tratamiento más o menos paliativo, curativo de la PKU. Y la persona en medio es la más importante de todas. La persona en medio es la madre de dos niños que en 1934 fue de médico en médico preguntando, por favor, que quién podía ayudar a sus hijos porque tenían retraso mental, se movían mal, andaban con espasmos, etc. Y dio con este hombre, que era un médico, pero que además en aquella época había estudiado bioquímica, que no era común, porque normalmente medicina no estudiaban bioquímica, era algo que se empezaba a hacer en esa época. Y bueno, dijo, mira, me pasa esto con mis hijos, ¿me puedo ayudar? Y el hombre dice, bueno, pues yo no tengo mucha idea, pero vamos a intentar ver qué pasa. Y resulta que con las muestras de orina que recogió de los niños, pues fue viendo que tenían restos de una sustancia que olía mucho, que tenía un color distinto al habitual. El caso es que encontró restos de ácido pirúvico, creo, no me acuerdo, ya lo revisáis vosotros en el extra que cuando pasáis. Y que tenía un olor muy peculiar. El hombre, poner todo esto en contexto, porque estamos hablando del año 1934, y este hombre tuvo que hacer con las pipetas, todo el rollo este que no sé si habréis llegado a hacer alguna vez en el bachillerato, extraer las muestras de ácido pirúvico y lograr determinar que efectivamente los niños, o imaginar que los niños podían tener un defecto en el metabolismo de las proteínas y que al final se iba acumulando en la orina y eso es lo que podía producir retraso mental. Imaginaos, poner todo eso en contexto, pero ahora mismo, pues bueno, haces una cromatografía, ¿no? Se llama, lo mandas al laboratorio y dices, pues tiene esto, no sé qué, como en CSI, ¿no? Y en un día tienes todos los resultados. Pues este hombre estuvo meses haciendo ese tipo de trabajo, por supuesto recogiendo colaboración de la madre, recogiendo las muestras, los análisis, todo esto, y al final dieron con la PKU. Publicó un artículo en una revista científica, podéis buscar por internet la historia, es, yo creo, desde el punto de vista científico, es bastante interesante. Y este hombre al final llegó a recibir incluso un premio del propio John Kennedy, que tiene un hermano también con retraso mental, y fue el primero en recibir un premio de su fundación por el estudio con enfermedades con retraso mental. Y posteriormente, el otro médico, Richard Koch, fue el que en el que en Estados Unidos empezó a hacer pruebas con más a nivel general y fue uno de los impulsores del cribado neonatal.
que desgraciadamente en este país, hay que decirlo claramente, no se hace en todas las comunidades autónomas. ¿Vale? Se hacen 3 pruebas, pero hay más pruebas de actividad neonatal que no se hacen en todos los sitios. O sea, no todos somos iguales ante la ley. ¿A qué voy? Nunca, nunca, nunca subestiméis el poder de un padre pesado. Os va a dar el coñazo. Si le hago por internet, os lo va a llevar a la consulta. Va a buscar lo que haga falta. Se va a equivocar en el 80% de las veces. Lo sabemos y somos conscientes. Y seguramente os lo llevará, pues eso. Oye, mira, que me han dado esta pulsera que funciona muy bien para el mareo. Una chorrada. Pero alguno de ellos os va a dar un artículo científico que no vais a conocer. Os va a dar una información que puede que no tuvierais en vuestro radar. Y esa información puede ser muy relevante. Y puede salvar vidas. Quería poner un vídeo, a ver si sale bien a la primera. Y quedo bien como consultor tecnológico. No sé si habrá volumen. Lo que vamos a ver es un vídeo que se hizo en los años 50 en Inglaterra. El experimento tiene una dudosa ética, ¿no?, a día de hoy, pero la verdad es que gracias a ese tipo de cosas, pues al final los que hemos nacido mucho después, pues tenemos un tratamiento bueno, ¿no? Es una niña que tenía PKU y que le dieron una dieta baja en fenilalanina. Y como veis, pues bueno, aparentemente una niña, pues quizá a lo mejor con un rasgo un poco distinto, pero aparentemente normal. Voy a echar un poco para adelante. Habla por sí solo, ¿no? Le habían vuelto a meter la fenilalanina en la dieta y había vuelto al estado anterior. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? Este es un vídeo que ojalá nunca tenga que usar con mi hija, ¿no? Porque muchas veces lo es típico, hay problemas de que no siga la dieta, etcétera, pero bueno, es como el arma, ¿no?, que tienes ahí guardada por si acaso. Le doy otra vez. ¿Veis? Ya he fallado. Y el oráculo, ¿no? Google, todo el mundo Google. Os voy a decir algo a lo mejor que ya os han dicho antes, es una broma, ya os han dicho muchas veces, todos vamos a Google lo primero, y de ahí la importancia de que lo primero que aparezca en Google, y ahí sí que es donde vosotros yo creo que tenéis una labor que hacer, sea lo que queréis que la gente sepa de la enfermedad que estáis tratando, en este caso la PKU. Ahora mismo busca el fenilcetonúria español y hay una página de una persona que colabora con la asociación de, Rodolfo Ramos, un psicólogo, y habla de la fenilcetonuria y da nuestra visión, dice que no hay problemas, puedes poner vídeos a la gente, es decir, los primeros resultados de la búsqueda de Google son básicos, de hecho los 3 primeros. Si un padre va a buscar fenilcetonuria y lo primero que sale es el vídeo que os he puesto, imaginaros la reacción. Es muy importante que lo primero que salga en una búsqueda de Google, relativo a vuestro sector de salud que estéis llevando, sea el mensaje que queréis transmitir. Esos posicionamientos de buscadores, etcétera, digamos, de temas de alto nivel de tema de internet, pero que os suene un poco, ¿no?, la idea. Otro aspecto importante del tema de internet es el tema de Facebook. Ya lo han comentado antes, desde la propia experiencia nuestra, Facebook ha funcionado increíblemente bien a nivel de colaboración con gente joven. Tenemos un grupo que creo que esta persona, Rodolfo Ramos, de la Universidad de Granada, que se llama Jóvenes PKU en Facebook, lleva ya unas 300 personas y tiene una cosa genial, que hay gente de Sudamérica, hay gente de Estados Unidos, gente habla hispana de todo el mundo, gente que en una enfermedad rara, imaginaros lo que le supone. Tener contacto con, a lo mejor en España son 700 casos, estamos hablando de aumentar la visibilidad de la enfermedad por 10 a lo mejor. Estamos hablando de a lo mejor llegamos a 7.000 personas, ¿no?, y que se están metiendo en un foro. Y es muy importante que vosotros estéis aquí, que sepáis que existe y que participéis. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado en este foro con preguntas como ¿un PKU puede donar sangre? ¿Un afectado por fenilcetonuria puede donar sangre? Levanta la mano que sí. Los que no, no sabemos, ¿no? Pues ese tipo de preguntas son las que están haciendo ahí. Creo que sí, pues vamos. Os voy a decir por qué sí. Porque que el PKU tenga un nivel de fenilalanina alta en sangre, una persona sana tiene la enzima en el cuerpo y puede metabolizarla y no habría problema, ¿vale? Pero sí que se han encontrado casos de donación, dicen que tienen PKU y no les dejan. Pues no sabemos por qué, ¿no? Si no dicen nada, les dejan. Y luego os quería poner tres aspectos. Uy, se me ha ido para atrás. 20.
¿Tenéis cuenta cuántos de Twenty? ¿2, 3? Más, genial. Es importante porque la gente por debajo de 25 años, a los que no son de mi quinta, están muchos en Twenty, la mayoría están en Twenty. Y si no estamos en Twenty, estamos dejando de lado pues llegar a un sector enorme de la población. Así que tened en cuenta esto porque cuando hablamos de Facebook, pensad en Facebook y en Twenty, en las dos, para saber si hay estos grupos o no. Y luego dos aspectos en los que voy a matizar un poco lo que han dicho nuestros compañeros desde la experiencia que me da, digamos, haber participado en la asociación. En la asociación, como no podía ser menos, tenemos un blog que hemos creado este año, bueno, me ha tocado crearlo a mí por motivos obvios, y una cuenta de Twitter. Nuestros asociados no entran ni en el blog ni usan Twitter. Es así de simple. Y les cuesta usar el correo electrónico, ni siquiera todos usan habitualmente el correo electrónico. Cuando estamos hablando de llegar a la gente y tener blogs, son muy importantes, yo creo, para las relaciones entre asociaciones y médicos, asociaciones y organismos públicos, pacientes, bueno, pacientes no, relaciones entre profesionales, pero no tanto para llegar al paciente, ¿no? Un poco lo que comentaban de la ecuación esta inversa, ¿no? De la información. Es difícil usar Twitter, es difícil. Te metes ahí, estás un mes sin enterarte de qué va la historia. Y un blog no digamos, la gente no escribe habitualmente, escriben un 1% de los que contribuyen a Internet, ¿no? Es bueno para buscar, tenerlo como referencia, hay que hacerlo, pero no esperéis que hacen al blog todos los días, que tengan un RSS, que eso no va a ocurrir, ¿vale? Hay que hacer otra cosa. Y esto también es importante. Estas bases de datos de publicaciones científicas están en Internet. Antes te ibas a la biblioteca de la facultad y buscabas ahí la referencia entre libros oxidados y tal, y decías, pues un artículo científico que he encontrado de tal. Ahora haces una búsqueda, pones PKU Cuban, por ejemplo, y te salen resultados de blogs, obviamente, pero también pueden salir resultados científicos. Y son esos los que a un paciente empoderado, como decimos, va a utilizar para ir al médico y decirle, oye, que es que he visto que en Estados Unidos están haciendo esta prueba, es que he visto que no sé qué. Y hay que estar preparado para una respuesta a eso, por lo que decía Chema antes. Porque a nadie nos gusta, a mí no me gusta que me digan, es que tú no sabes cómo se hace esto, ¿no? en mi profesión. Hay que estar preparado para dar esas respuestas, ¿no? Y saber manejar la situación. Y un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, y esto lo digo como autocrítica a los pacientes también y a los afectados, es que el poder, el conocimiento, no debería dar poder, sino humildad. Humildad porque nos da mucha más información, pero no nos hace más fuertes. Simplemente nos hace conscientes de lo poquísimo que sabemos. Y eso yo creo que se aplica para todos. Y la frase no es mía, la frase es de Folin, precisamente, el que descubrió la PKU. En definitiva, esto. Nada va a sustituir, ya lo habéis dicho antes, pero yo lo repito porque es mi experiencia personal también de la asociación, nada sustituye el contacto directo, tanto para bien como para mal. O sea, una mala experiencia, cuando te han dicho que tu hija tiene PKU o lo que sea, pues es mala. Pero es muy importante poder hablar con otro padre que te enseñe a su hija de 6 años que está feliz, que va a hacer natación, que hace gimnasia, que patina, lo que sea, ¿no? Es muy importante. Y las redes sociales en ese sentido tienen que ser el mecanismo para facilitar, creo yo, los encuentros directos entre pacientes. Está bien los encuentros virtuales para buscar información, pero el paciente muchas veces necesita conocer a otro como él. Y acabo con esto, porque realmente estamos preocupados desde las asociaciones y ciertamente un poco asustados. El Real Decreto del BOE establece el copago alimentario, copago farmacéutico y, en concreto, establece el copago en alimentos dieroterápicos, tal y como está redactado a día de hoy. No sé si sabéis lo que cuesta un tratamiento anualmente de estos. ¿Una cifra aproximada? ¿Cuánto? ¿6.000? ¿Alguien da más? Al año. ¿40.000? ¿Alguien da más? Estamos hablando entre 35.000 y 70.000 euros al año. Supone lo que supone un copago del 10% de esta cantidad. Y multiplicarlo por el número de hijos que pueden estar afectados, claro. Obviamente sé que la Administración está trabajando con asociaciones, que esto no va a ser seguramente el punto final, pero yo me paso un fin de semana leyendo el BOE y, claro, estoy preocupado. Y las asociaciones también. Y creo que hay que ser muy cuidadosos cuando creamos leyes, porque estamos hablando de un equilibrio, de un sistema dinámico con un equilibrio muy difícil, ¿no? Están por un lado las farmacéuticas, empresas privadas que hacen sus investigaciones pensando que van a hacer un beneficio.
está la administración pública que tiene que financiar parte de la venta de esas farmacias, están los pacientes. Esto es un equilibrio y tocando las piezas sin tener muy clara la perspectiva final en poco tiempo creo que es muy peligroso. Aquí dejarme que lea, porque justo venía esta mañana en el tren y lo he leído, una cita de Juan José Rodríguez Sendín, que es presidente de la Organización Médica Colegial, y dice: las administraciones deben tener la máxima prudencia porque las consecuencias de decisiones precipitadas y reflexivas pueden ser graves y repetibles. Creo que es importante tener esto en la mente de todos. Aquí quiero romper una lanza en favor de los políticos, aunque sé que ahora están, digamos, muy en boca de todos, que lo han hecho todos muy mal, los que hay aquí, pero el sistema que tenemos es, como dijo Churchill, el peor de todos los alternativos, ¿no? Creo que la alternativa no es una opción en este caso. Hay políticos buenos y hay políticos malos, como hay en todas las cosas de la vida. Y tenemos que darle el poder de información a los buenos para que tomen decisiones con esa información. Y ahí estamos nosotros y vosotros para hacerlo. Creo que es un mensaje que es importante llevar. Es decir, no enfrentarse, sino colaborar. Colaborar con ellos para que realmente solucionen los problemas, que es para lo que están ahí. Y 4 cositas para llegar. Los padres son muy pesados, con los padres digo los pacientes. La de salud hay que tomarla con moderación, es decir, hay que llegar a quien hay que llegar por los canales que hay que llegar. Twitter no es para todo el mundo, los blogs no son para todo el mundo, hay otros canales y una simple llamada es muy bueno. No se ha mencionado aquí el WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp lo tiene muchísima gente y es una forma muy directa de contactar con alguien. Los médicos tienen que ser más accesibles. No digo que no seáis accesibles o no sean accesibles en las consultas, o los enfermeros en este caso. Perdón, he puesto médicos, le había puesto profesionales de la salud, ¿no? Participando en redes sociales precisamente para solucionar este tipo de cuestiones. ¿Puedo donar sangre? ¿Qué puedo comer? Pues no sabía que podía comer mantequilla, pues sí, etcétera, ¿no? Y por último, pues una llamada de atención a los responsables políticos, sanitarios, a quien corresponda, en cuanto a la posible creación de alarma social para tomar en consideración precisamente esto, ¿no? A los pacientes, a todo el sistema en su conjunto, que es importante. Y nada más por mi parte. Quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Ahí. ¿Te dejo ¿El cual? No. No. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Chema Cepeda que nos haya invitado y que me haya invitado para poder dar un poco de visibilidad a una herramienta que es relativamente nueva, que hemos diseñado en la propia en la comunidad, que sabemos que estamos empezando, que sabemos que hay otras herramientas en otras comunidades que nos llevan tiempo y que tienen probablemente mucha más potencia, pero desde luego sí se ha creado con la idea de crecer, de aprender, de complementar y de mejorar. Es decir, esto que yo voy a mostraros a continuación es cómo está la herramienta, el aula de pacientes de Castilla y León a día de hoy, y teniendo en cuenta... ¿sí? Teniendo en cuenta, como os decía, que sabemos que estamos intentando crecer. ¿Qué es lo que pretende ser el aula de pacientes? Sí me gustaría saber una cosa. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis el aula de pacientes de Castilla y León? Vale, gracias. ¿Qué es lo que pretendíamos que fuera el aula de pacientes? Pues, en primer lugar, es un espacio de participación dentro de un ámbito mayor, que es el portal de salud de Castilla y León. Pretendíamos darle una serie de contenidos, es decir, en esta primera fase sabemos que es una herramienta fundamentalmente de información, Sabemos que no hemos avanzado todavía mucho más, aunque sí que lo pretendemos, pero fundamentalmente que tuviera una serie de informaciones que fueran útiles, ahora veremos para quién,
y de alguna manera que estuvieran validadas, es decir, que sean informaciones que lo que decimos ahí se puede sostener. Queríamos también que el aula fuera fundamentalmente una herramienta de apoyo a pacientes crónicos, para ayudarles en el autocuidado de su salud o de sus enfermedades. Pero también al mismo tiempo queríamos no solamente dirigirla a pacientes, sino también a ciudadanos en general, intentando fomentar estilos de vida saludables y orientada a prevenir también la enfermedad. Cuando digo lo de los ciudadanos, hay una demanda por parte de muchas de las asociaciones de pacientes, y es que el resto de la sociedad no conoce determinados problemas por los que ellos pasan. Entonces, a través del aula de pacientes pretendíamos también hacer visibles determinados problemas de salud que existen y que habitualmente son poco conocidos. ¿Y por qué se creó el aula de pacientes de Castilla y León? Independientemente de que esta fuera una decisión en un momento determinado, hace pues aproximadamente poco más de un año y medio, se planteó que debíamos crear un aula de pacientes en la comunidad, muy vinculada al desarrollo de una estrategia de cronicidad que estaba en crecimiento en ese momento, para fomentar la corresponsabilidad y el autocuidado de los pacientes. La corresponsabilidad, no la responsabilización, ojo, esto sí que me parece importante tenerlo en cuenta. Queríamos apoyar a los profesionales también con esta herramienta, en cierta medida, para que les sirviera a la hora de hacer recomendaciones a sus pacientes. Lo que decía de la promoción de la salud, el aula de pacientes representa también un posicionamiento institucional, es decir, se plantea cuáles son los roles que deben jugar los diferentes actores dentro de la salud. Lo planteábamos como una herramienta complementaria, siempre complementaria para los profesionales. Yo me planteo que a pesar de todo el seguimiento de las redes sociales, la mejor red social que tenemos, y además en España tenemos una red social magnífica, que es la red de apoyo real que tenemos en este momento. Por ejemplo, en este momento de crisis hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza fuera de aquí y dice, pero bueno, en esta situación, ¿cómo puede esto sostenerse? Desafortunadamente, porque tenemos una red social real, independientemente de estas otras, que es muy potente. Pues en este sentido, tenemos una red de profesionales muy potente también, y este tipo de herramientas lo que creemos que tiene que ser es algo complementario a lo que hacéis. Lo hacéis estupendamente, y no sé, antes alguien comentaba que había pacientes que entrando en Internet ya se diagnosticaban y que no iban. Yo creo que eso es una fase pequeñísima todavía, y en las últimas publicaciones que hay sobre este tema se dice que esto es absolutamente minoritario. En España yo creo que esto tardará tiempo en ocurrir. Bueno, nos habían planteado también los profesionales, cuando hicimos un intercambio de planteamientos con relación a esto, y nos decían, pues es que yo muchas veces necesito darle a un paciente mío una información muy concreta que no tengo. Tengo que irme a páginas americanas para sacar una ficha de no sé qué, y luego allí al final viene que en caso de emergencia que llamen a un teléfono absolutamente inviable, a un teléfono de Estados Unidos, y no sé por qué nosotros no podríamos tener alguna herramienta, algo que yo pudiera en un momento determinado utilizar y dárselo a mi paciente y decir, así, o mire usted esto. Como decía, pretendíamos impulsar la participación de todos los actores, o sea, por una parte la propia organización, la propia gerencia, las asociaciones de pacientes, los profesionales, las sociedades científicas y, ¿por qué no, los colegios profesionales? Pero también he de decir que la jornada del otro día, cuando estuvimos haciendo una búsqueda acerca de cómo los colegios profesionales se dirigían a los pacientes por hacerlo visible, pues no encontramos. Encontramos un par de colegios locales, no sé si podía ser el de Burgos, el Colegio de Médicos de Burgos y otro colegio, que tenían un apartado específico para pacientes, pero el resto de colegios no tenían, y por eso, entre otras cosas, en las experiencias que no pudimos presentar ninguna de colegios, o sea que es una invitación que os hago también. Y pretendíamos también iniciar una potencial vía de formación para pacientes y cuidadoras y cuidadores. O sea, una vía de formación que salta desde la red. O sea, en la red utiliza ciertos elementos
que se pueden aprovechar, pero luego intenta dar un salto fuera de allí también. Eso es uno de los intentos que queremos hacer, es decir, formar, si se puede, si somos capaces de montarlo, pacientes expertos. Bueno, representa también la utilización de nuevos canales de comunicación en sanidad. Los esquemas que utilizábamos en el portal pues son los que son, se ajustan al esquema general de la Junta y probablemente pues intentamos darle también un matiz un poco distinto. Y por qué no, en un momento determinado, planteábamos que el aula serviría también para fomentar este nuevo tipo de relación entre profesionales, pacientes, cuidadores, cuidadoras, en el sentido de, por ejemplo, lo que comentó antes Carmen, que me parece muy acertado. Es decir, ha habido un compañero vuestro que estuvo el otro día en la jornada, Meijome. Salva. Sí, lo que tú decías. Y me parece interesantísimo, es decir, nos hizo una aportación que la verdad es que sí lo teníamos planteado, pero seguramente no sabíamos cómo hacerlo y él en un momento lo resolvió. O sea que estamos absolutamente abiertos a cualquier sugerencia de mejora. Bueno, lo que hacía era generar unos códigos, ¿no? Son los QRS, ¿no? Asociados al alta del paciente que se pudieran colocar allí para facilitarle esto. Bueno, es una solución. La otra solución es que la entrada en la página es muy fácil y nos ha pillado en un momento difícil de propaganda, pero sí tenemos previsto que los profesionales en sus consultas tengan una especie de marcapáginas con la dirección del aula por si quieren mandar allí a alguien, ¿no? Pero es un mal momento, este es un mal momento. En fin, y el valor añadido que tiene un aula de pacientes cuando hay tantas aulas, universidades, escuelas, tal, pues creemos que es un producto propio, hecho también contando con nuestros propios profesionales, ajustado a nuestras necesidades, que no tienen por qué ser las mismas que tienen los americanos en este momento, ni el nivel que tienen los americanos, y dinámico, intentando ver que los contenidos, los formatos y la adaptación vaya siendo un poco paulatina, porque esto tiene sus problemas. Referentes, pues utilizamos varios referentes para ellos, para hacer el aula. Hombre, a nosotros nos gustaba bastante la web del Reino Unido, la del NHS, que incluye una serie de materiales prácticos, con guías, con recomendaciones, con foros. Bueno, ese fue un referente interesante. Ha habido otros que también hemos utilizado que son nacionales, ¿no? Bueno, el aula de pacientes se estructura básicamente, creo que no me va a dar tiempo a abrirlo, si puedo abrir una cosa solamente. Se estructura como en tres zonas. El área de procesos clínicos, que sería esta zona aquí, en donde tenemos colgadas 12 guías de procesos para pacientes, el área de promoción de la salud y área multimedia, donde tenemos ya 12 vídeos, 6 audios, y el área de participación, donde hemos puesto en marcha 4 foros, 55 noticias durante 2011. Las 55 noticias se refieren a los días nacionales e internacionales de diferentes patologías que las asociaciones de pacientes siempre quieren que se difundan. Y nos hemos dado cuenta de que tiene su peso también, es decir, que nosotros vamos colgando esto en plan hormiguita, tiene un coste importante hacerlo, pero los medios de comunicación normalmente lo reflejan, es decir, abren, miran a ver qué día es, miran a ver de qué hablamos y entonces ellos amplían la información o llaman a una asociación o lo que sea. Y hemos colgado también enlaces a las asociaciones de pacientes de momento y hemos colgado enlaces a las sociedades científicas. Voy a ver un segundo si puedo poneros, por ejemplo, los vídeos, que es una de las cosas que... Tenemos 12 vídeos hechos con profesionales, los guiones los hacemos nosotros en un equipo muy pequeñito, contando con la colaboración de profesionales externos también. No sé cuál... Os voy a poner, por ejemplo, la movilización del paciente encamado. Es un momento. Esta es de las más largas. La movilización de los pacientes y los cambios posturales son necesarios para evitar las afecciones respiratorias, como por ejemplo los acúmulos de secreciones, las afecciones circulatorias, como por ejemplo la tensión baja o las piernas hinchadas, y las afecciones cutáneas, que son las heridas en la piel. Comenzamos con los cambios posturales. El paciente se encuentra boca arriba y vamos a cambiarle de forma lateral, bien sea izquierda o bien sea derecha.
Cogemos una almohada y se la pegamos a la espalda para que no vuelva a su postura. Bueno, este es uno de los vídeos, pero los vídeos son todos ellos eminentemente prácticos, están hechos por profesionales que han colaborado altruistamente. En este caso son profesionales del Hospital de Salamanca, hay enfermeras de Zamora, hay enfermeras de Valladolid, hay médicos endocrinos. Ellos han colaborado con nosotros para hacer este tipo de herramienta. Y la idea que teníamos era hacer cosas muy cortitas de cómo funciona este tipo de cosas en la red, creemos, es decir, de 3-4 minutos como mucho. Uno no entra a ver una película que trata de esto, o sea, entra a ver aquello que necesita saber, y creemos que eso le servía. Tenemos en esta zona también los audios son o bien testimonios de pacientes son testimonios, yo diría, que intentan tocar la parte emocional, ¿vale? Y luego también tenemos en los audios algunas recomendaciones que hacen profesionales sobre algún tipo de patologías, dando algún tipo de información. Pero nos hemos dado cuenta de que los audios se utilizan muy poco, así como los vídeos sí se utilizan, los audios se utilizan poco. Bueno, aquí como veis tenéis las guías que hemos desarrollado hasta el momento, todas ellas tienen una estructura muy parecida, muy fácil, de manera que están divididas, cada uno puede entrar en lo que quiera, pero luego al final, si quiere, tiene la guía completa que se puede imprimir, y si no, pues todas tienen un esquema parecido. Una introducción, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas y la prevención, cómo se diagnostica, cómo se trata, consejos para mejorar la calidad de vida, signos que requieren atención, qué hay que hacer si, respuestas a preguntas frecuentes, enlaces para saber más y la guía informativa completa. Esta parte de aquí es muy sencilla, la guía pues tiene un poquito más de diseño. Bueno, y luego, ya digo que tenemos estas guías, tenemos varias guías más en cartel que hacer y queremos tener, ahora mismo hay 12, pues hasta 24 me parece, a lo largo de un año o así. Las guías tienen su coste, es decir, no son guías que hagamos nosotros y digamos ahí están, las validamos con sociedades científicas, normalmente. Esta es la otra pata que hay. Queremos, o sea, la trascendencia que tiene la información que uno cuelga en Internet es que tiene que ser fiable, sobre todo si la cuelgas institucionalmente. Y si no la cuelgas institucionalmente, tienes que saber que tiene o que no tiene fiabilidad. Entonces, el valor añadido que tiene esta información aquí, desde nuestro punto de vista, es que creemos que tiene fiabilidad y que está, de alguna manera, validada. Bueno, voy a pasar de aquí. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta el momento? Pues bueno, creemos que los contenidos en general están bien valorados, hemos conseguido la colaboración de bastantes sociedades científicas. El aula se ha incorporado a la agenda política en el sentido de que, bueno, dentro de los programas, pues está incorporado ya que se van a desarrollar más guías en todos los programas políticos, que se van a desarrollar guías dentro del aula de pacientes. Creemos que tiene credibilidad, intentamos utilizar canales y formatos institucionales, pero también innovando un poco. La valoración de los accesos que tenemos es que la gente sobre todo ha entrado en los vídeos, no es una difusión muy amplia, eso es lo que menos nos gusta, la difusión es muy limitada. Intentamos que llegara a todos los profesionales de la red, se mandó un correo electrónico al poco tiempo de ponerla en marcha, y a todos los profesionales a través de la intranet, y nos damos cuenta de que a pesar de todo no ha llegado y estamos intentando difundirla, o sea que por eso le agradezco mucho a Chema que nos dé esta oportunidad, igual que el otro día tuvimos otra jornada. Y creemos que hay todavía poca implicación de los profesionales en esta materia. Algunos problemas, lo habéis comentado anteriormente, la brecha digital, pero la brecha digital desde el planteamiento de que los pacientes crónicos muchas veces son mayores y que ellos personalmente no van a tener mucho acceso a este tipo de instrumento. Entonces, ¿qué es lo que necesitarán? Pues seguramente necesitarán varias cosas. Como decía Aitor, a cada uno darle lo que tiene. Seguramente a uno habrá que darle una hojilla acerca de lo que queremos que sepa, a otro habrá que darle una dirección, a otro habrá que darle la dirección a su hijo o a su hija o a su cuidadora para que vea cómo tendría que movilizarlo, en fin. Pero este es un problema real, es decir, es una página para patologías crónicas vinculadas al Plan de Salud de Castilla y León, pero los pacientes crónicos mayores, o sea, la brecha digital, se establece
Ahora mismo, a partir de los 50 y tantos años, a lo mejor 58, 59 años, ahí se considera que hay una cierta dificultad. Y ya no hablemos a los dispositivos nuevos, ¿no? Que aquí estáis los de la primera fila, pero luego hay otras filas, luego hay filas que seguimos utilizando teléfonos clásicos. Este es mi teléfono institucional. Sí, vale. ¿Es parecido? Claro. Bueno, otro problema es la saturación y la confusión de contenidos que hay en la red, lo que Chema llamaba la infosicación sanitaria. Es decir, es que hay muchos contenidos y a mí eso sí que es algo que me da miedo. Me parece que es... A ver, en esta jornada seguramente vais a salir, vamos a salir, porque si puedo me voy a apuntar al taller de Twitter, ¿no? Conociendo nuevas herramientas. Pero claro, ¿y cómo hacer un blog? Pero entonces vamos a tener muchísimos más blogs, muchísimas más herramientas. ¿Y cómo se gestiona eso? Es decir, porque ¿qué se salvará? ¿Las mejores? ¿A dónde entrará? ¿Cada uno en la de su médico o en la de su enfermera? No lo sé. Yo, por ejemplo, entro en pocos blogs, en aquellos que me ofrecen garantía. El de Rosa me gusta mucho. Quiero decir que lo revisamos para ver. Hay por ahí algún otros, por ejemplo, me gusta en gestión el del gerente de Mediado, que es de Sergio Minué, de la Escuela Andaluza. Es decir, hay una serie de blogs que uno va valorando y diciendo, pues esto sí, pero es que esto otro, es que no me interesa nada. Entonces hay que ver un poco también cómo va a funcionar esa búsqueda, ¿no? Bueno, un problema que tenemos son que no tenemos recursos para el mantenimiento del aula, es decir, que lo hacemos en un servicio que tiene otras funciones y que de paso hacemos esto. Creemos que hay poca receptividad todavía. Aquí hay una cosa que sí que me interesaba. Yo, cuando hicimos la semana pasada una jornada acerca del aula de pacientes, queríamos llevar a experiencias que se estuvieran desarrollando en Castilla y León, dirigidas a pacientes, y no encontramos apenas ninguna. O son muy personales, o son poco conocidas, o se difunden poco, y eso nos parece una lástima porque sería muy aprovechable para el aula también. Bueno, hay un riesgo de confundir la evidencia contrastada con recomendaciones personales, ojo, es decir, yo puedo colgar en mi blog lo que me parezca, pero habría que saber en qué me baso. El otro día un cardiólogo colocó una serie de recomendaciones que había en Internet para, no me acuerdo si era para no recuerdo para qué patología, pero era, bueno, de lo más extraordinario, ¿no? Entonces hay gente que también sigue eso, esto no lo perdáis de vista. Hay escasos estudios acerca de para qué sirve esto que estamos haciendo y que estáis haciendo. Siento decirlo así. No sabemos si sirve para algo. Porque si hay una cosa que hagamos poco en sanidad es evaluar. Y esto que es nuevo, todavía lo evaluamos mucho menos. Entonces, ¿estamos invirtiendo ahí? Sí. ¿Sabemos para qué sirve? Los pacientes, porque, y bueno, bibliografía sí que hay, pero la hay en los dos sentidos. Hay quien dice, ojo, esto no solamente no ahorra, sino que encarece, porque a los pacientes los pone en una situación, y al revés. Hay quien dice, no, esto sirve para la sostenibilidad porque los pacientes van menos. O sea, yo creo que está poco evaluado. Hay dos tendencias. Una es la de, también que hay que tener en cuenta, la de la tecnofobia, la de la gente que dice, no, yo esto, todos vosotros, todos nosotros, creo que no estamos ahí. Y la otra también, de quien ha estado aquí, dice, oye, mira, déjame en paz, déjame desconectar. Es un artículo que salió el otro día en un periódico. Y bueno, la sugerencia es que recibimos pocas sugerencias. 2 minutos. Algunas oportunidades que nos presta también, que nos ofrece el aula. Pues hombre, utilizar la potencia que tiene la organización en la difusión y en su desarrollo. Es decir, yo os pediría, ya sé que Internet no tiene puertas, que no le podemos poner puertas, que podéis entrar en la Universidad de Pacientes, en la Escuela de Pacientes de la EASP, en la de Chroniken, en cualquier sitio. Pero bueno, si pudiéramos construir un poquitito más esto con vuestro apoyo, como hemos hecho hasta ahora, y con más apoyos, yo creo que podría estar bien, ¿no? Tened en cuenta que nosotros tenemos pacientes muy mayores en todas partes y que habría que intentar, si no llegar a ellos, llegar a sus cuidadores. La oportunidad que tiene esto también para nosotros, pues que hemos lanzado la participación de las asociaciones de pacientes. El paciente en sí mismo es una persona que es difícil que colabore. Tenemos que intentarlo, nosotros vamos a intentarlo a través de las asociaciones de pacientes. El papel de las sociedades científicas, de las asociaciones profesionales que han participado aquí también, las asociaciones de enfermería han colaborado con nosotros y de otras instituciones, como os decía también, que también podríamos verlo. La oportunidad también es promover esta formación reglada de grupos de pacientes, intentar llegar a algo parecido al paciente experto. Albergar en el aula, puesto que hemos visto que los pacientes, a veces en sus
asociaciones tienen también poca visibilidad, dar la oportunidad de crear una red que les sirva. Ellos tienen muchos problemas para mantenerla. Nosotros, puesto que mantenemos ya algo, podríamos también hacer algo por ahí. Fomentar la utilización de foros dinámicos. Nosotros hemos montado varios foros que han tenido una visibilidad también escasa, pero han sido interesantísimos. Con profesionales podríamos hacerlo también, y queremos hacerlo con asociaciones. Incluir nuevos apartados con impacto. Y yo creo que yo ofrezco una receptividad a las propuestas de mejora que sean sostenibles, tanto en formatos, en contenidos, en comunicación, en redes. Es decir, estamos deseando recibir sugerencias. En primer lugar, que lo conozcáis, y luego sugerencias, ¿no? Y esto es quería traer aquí esta frase de Arianna Huffington, que es la del el Huffington Post, que es un periódico que se basa sobre todo en periodistas que tienen sus blogs, ¿no? Y decía Arianna Huffington hace un par de meses, decía, comunicar es el nuevo entretenimiento de la gente. Entonces aquí yo sí querría hacer una llamada de atención. Cuidado con confundir el entretenimiento con la profesionalidad. O sea, yo puedo utilizar esto para lo que quiera, y luego tengo que saber también que si lo estoy utilizando con otra finalidad, debería someterme a ciertas reglas. Porque si yo me conecto de esa manera con mis pacientes, quiere decir que están confiando en mí. O sea, que yo tengo que documentarme y tengo que tener también con mis comentarios y con mis cosas cierta evidencia, ¿no? Y este otro comentario también es reciente. Hay que preparar el futuro inmediato y adaptarnos al uso masivo de smartphones. Actualmente son ya el 70% en Estados Unidos, y se estima que en 5 años todo aquello que no sea actividad móvil será irrelevante. Bueno, finalmente, pues esto que os comentaba. Queremos fomentar las relaciones con las asociaciones, reforzar la colaboración con sociedades científicas y profesionales, incorporar nuevos canales al aula. En fin, sabemos que por ahí pecamos todavía, es muy pobre lo que tenemos, y continuar con una elaboración participativa de contenidos, de las guías, de los vídeos, de los audios. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a los tres ponentes. Y a pesar de que estamos muy mal de tiempo, vamos a abrir un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? ¿Sí? Estoy a tu lado, es bueno, Manuel ha comentado al final, Manuel Eraso, sí, el tema de la poca evidencia que tenemos sobre el tema de implantación de redes sociales y su mejora del estado de salud de los ciudadanos. Yo quería hacer dos reflexiones sobre el tema. Una, hace poco, como investigador principal, ¿sabéis lo que es el FIS todos? ¿Os suena el FIS? ¿Vale? Pedimos una ayuda FIS para ver el tema de cómo una comunidad virtual de pacientes podía mejorar su estado de salud. Y el FIS nos dijo que eso de Internet, que como en 2 años cambiaba todo, que no nos iban a financiar nada de eso. Lo pongo a veces en las charlas, porque como soy el IP yo de eso, pues digo, bueno, pues yo lo pongo. Luego, por otra parte, el tema de la evidencia en España, creo que a todo lo nuevo le buscamos la evidencia, pero seguimos haciendo placas de toras a todos los pacientes preoperatorios, aunque sean sanos, que la evidencia dice que no se hagan. Lo sabéis, ¿no? Eso de que placa de toras a todo el mundo no se debería hacer, y seguimos. Entonces, creo que tenemos un problema de buscar la evidencia a lo nuevo y lo viejo suponer que tiene evidencia dada. Entonces, creo que habrá que buscar la evidencia para todo. En eso, que es una reflexión que siempre me hago, aunque yo no soy asistencial, ni soy médico, ni enfermero, ni fisio, ni nada. Y bueno, eso, solo eso. ¿Más preguntas? Aquí en la segunda fila, por favor. Mire, hablando de preguntas, hay preguntas que son hasta peligrosas, porque los pacientes que pueden informarse a través de las redes muchas veces buscan una información para arrimando las cuas a su sardina. Es decir, están buscando algo, le estoy hablando de los simuladores, que son pacientes que no tienen una enfermedad, pero la simulan. Entonces, son muy difíciles para los profesionales, para los especialistas, descubrir si un paciente es simulador o no. Y la información la tienen en la red. Gracias. Dale al botón. Pero que yo creo que eso es algo inevitable. Es decir, lo que te vas a encontrar en la red no es diferente a lo que te encuentras en el mundo real. El señor que es simulador lo va a ser con la red, con los libros que vaya a la biblioteca o
o inventándoselos, porque se los pueden inventar perfectamente. Ese concepto que tenemos de que la red es peligrosa o de que la red es distinto es lo que os quería decir antes cuando hablábamos de privacidad. Tengo que aplicarle el mismo juicio que aplico en mi vida real. Es decir, no todo es válido, no todo es creíble y todo lo que yo pueda decir como profesional tengo que decirlo también asentado, bien, como él decía, en una evidencia, pero tanto para lo antiguo, como bien ha dicho Miguel Ángel, como para lo real. O sea, yo no estoy diciendo que la red sea la panacea, no os lo he dicho tampoco ahí, sino que es una herramienta más que nosotros como profesionales actuales debemos de conocer y debemos de aprender a manejarla precisamente para esto, para conocer de qué nos están hablando y poderles dar una respuesta. El simulador lo va a ser con 2.0, con 1.0 y con 0.2, como os decía yo antes. Con eso no podemos. Yo quería hacer un comentario con relación a la utilización de este tipo de instrumentos que sirven para tener más información acerca de patologías. Quiero decir, esto no es o de enfermedades o de problemas. En sí mismo, yo creo que no es ni bueno ni malo, quiero decir que depende de cómo se utilice. Pero en un trabajo que se hizo hace 1 año y medio así, se vio que en uno de el portal, creo que era en el Forum Clinic, el mayor porcentaje de personas que entraban a consultar, que nosotros lo estuvimos mirando, eran sudamericanos. Y eran sudamericanos por una razón. Porque la red asistencial es la que es allí. ¿Vale? Es decir, ellos lo que estaban buscando ahí era la información, o lo que buscan es información que no obtienen, en muchos casos, de sus profesionales. Entonces me parece que la información en sí no es ni buena ni mala. Y los simuladores pues no dejan de tener también alguna alteración. Bueno, como comentario adicional, que me lo ha recordado tu comentario, lo que os comentaba antes, el grupo de Facebook hay gente de todos los países y, claro, Internet es muy bueno, pero también marca mucho las diferencias entre la calidad asistencial que tenemos en España y el resto de países del mundo, ¿no? Tengo otros casos de gente que en Ecuador no tiene ni la prueba del talón, gente que a lo mejor se detectan a 2 años, no hay ni un solo médico que sepa cómo se trata, en este caso, la fenilketonuria, pero puede ser cualquier otra enfermedad que os imaginéis. Y, claro, la red también expone todo eso a todo el mundo. Entonces, nos piden ayuda, por ejemplo, qué podemos hacer, nos podéis mandar comida, dónde podemos encontrar no sé qué. Estamos en una situación que es real, está ahí porque Internet lo lee todo el mundo. Entonces, bueno, es una reflexión, no sé qué conclusión sacar, pero creo que a mí personalmente me motivaría que la PEGAO se tratara como algo mundial, a nivel europeo, a nivel internacional, igual que campañas de, no sé, vacunación del SIDA o lo que sea, ¿no? En África, pues algo parecido, pero creo que tiene las dos partes. Por un lado te enfrentas a la realidad y por otro lado te motiva también a intentar pues que todo el mundo esté lo mejor posible. Bien, lo siento, tengo que cortar el debate, pero estamos ya fuera de tiempo y evidentemente aún queda todavía una tercera mesa. Entonces, sintiéndolo en el alma, agradezco muchísimo la exposición a los ponentes y las intervenciones realizadas tanto en el Twitter, en la red, como en la sala. Muchas gracias y damos paso a la siguiente mesa.